Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hubo un tiempo en el que el poder quemaba a los cristianos y aquí la que quería quemar le convertía en cristiano y lo quemaba. Después, a lo largo de la historia, se quemó a los paganos, a los judíos, a los herejes, otra vez a los cristianos, después a los nobles, después a los masones, después a... Siempre ha habido un chivo expiatorio, alguien a quien el poder convierte en depósito de todos los males, lo caricaturiza, lo convierte en el malvado absoluto y así le priva de humanidad y lo convierte en eso, en chivo expiatorio, en aquel a quien se puede aniquilar para lavar todos los pecados colectivos de una sociedad. Creíamos que esto había quedado ya atrás en las democracias occidentales y su vida pública, racional y ordenada, pero da la impresión de que no es así. Todo lo que está pasando en estos últimos días con la coalición mediática contra Vox está entrando ya en este terreno, porque todas las ideas tienen que ser discutidas, reprobadas, censuradas, sometidas a examen. Claro que sí, las ideas. Cuando el debate deja de ser tal para convertirse en una especie de estímulo masivo de instintos irracionales, llegamos al delirio. Y entonces la vida pública deja de ser mínimamente democrática, racional, ilustrada, para convertirse en preludio de lo peor que nos puede pasar, que es dejar de usar la cabeza, o mejor dicho, usarla solo para embestir. Hoy aquí en El Gato al Agua vamos a entrar a fondo en lo que es Vox y en esa demonización del objeto Vox que estamos viendo en estos últimos días y que este fin de semana se resolvía incluso en agresiones físicas. Y tendremos aquí también, a eso de las 10 de la noche, dentro del instante, a Santiago Abascal para contárselo y para preguntarnos si efectivamente es el demonio o no. Vamos a ello. Bueno, esto es lo que está pasando. Cuando a alguien se le convierte en sujeto de todos los males, la reacción normal de la mayoría de la gente que quiere ser buena es atacar al malo. Y así seguramente se olvida uno de hacerse preguntas sobre sí mismo. El poder, en todo caso, encuentra aquí, desde luego, un expediente fantástico para que no le miren a él. Don Julio Ariza, muy buenas noches. ¿Qué tal, don José Javier? En esta edición especial del Gato al Agua, especial porque contaremos dentro de un instante con la presencia de Santiago Abascal, vamos a entrar a fondo en lo que es Vox, en de dónde salió, por qué siguió a pesar de todo y lo que es hoy y por qué. Y en por qué siguió a pesar de todo tuvo mucho que ver esta casa y en particular don Julio Ariza, todo se ha dicho. Bueno, sí, la verdad es que siempre he creído que debía haber una voz, nunca mejor dicho, en el Congreso de los Diputados y en los distintos parlamentos e instituciones que representara a millones de españoles que defienden, creen las cosas que hoy lleva Vox en su programa electoral. Y yo no, ni Intereconomía patrocinó un partido político concreto, siempre lo he dicho, también lo he dicho con el Partido Popular que presidió tantos años Mariano Rajoy. Lo que pretendíamos siempre y seguimos queriendo es defender públicamente y dar voz a aquellos que defienden las cosas que están en nuestro ideario como grupo de comunicación. Este es un grupo de comunicación que, por supuesto, salvaguarda la verdad en sus informaciones. En todos los casos buscamos que haya un enorme rigor en las cosas que contamos, pero también buscamos que las personas que acceden a nuestros informativos tengan la oportunidad de encontrar razonamientos, reflexiones sólidas acerca de las cosas que ellos mismos creen y que nosotros defendemos también para ellos. Este fue el planteamiento editorial en su momento, por el cual en esta casa empezó a aparecer Vox
cuando no aparecía en ningún lado. Hay que decir que también en esta casa apareció, por ejemplo, Ciudadanos, cuando apenas aparecía en ningún lado. Aquí hay una silla vacía. Esta silla es la que dentro de un instante ocupará Santiago Abascal. Vamos a preguntarle a fondo y le vamos a preguntar de todo. También aquellas cosas que seguramente no querría que le preguntáramos. Pero volviendo al planteamiento general, es decir, ¿por qué? Hay que recordar que es fundamentalmente por eso, porque se trataba y se trata de dar espacio a ideas que nos parecían interesantes. Y Julio Ariza lo explicaba así precisamente en un acto de Vox. Vamos a recordarlo. Lo habitual es que sean ustedes los que están en nuestra casa de forma sistemática y no pocas veces. Y así va a seguir siendo en el futuro. Incluso incrementaremos la frecuencia y la regularidad para que quede muy claro que Intereconomía va a seguir dando su apoyo a este partido político. Por una cuestión fundamentalmente de ideas. Y en esa cuestión fundamentalmente de ideas tenía que ver la sintonía de base de Vox, entonces y hoy, con los postulados que defendía el líder de Intereconomía desde su fundación hasta este momento y que, por otro lado, no estaban demasiado lejos de los que teóricamente defendía el principal partido de la derecha social. No, tan cerca estaban que nosotros recuerdo que hicimos el programa El Gato al Agua 2 días antes de las elecciones del 2011. ¿11? Sí. En casa de Mariano Rajoy. Es verdad, lo recuerdo, efectivamente. En ese momento el Partido Popular había presentado 3 recursos de inconstitucionalidad, uno a la ley del aborto, de Zapatero, otro a la ley de matrimonios homosexuales, de Zapatero, y otro a la ley de memoria histórica. Los 3 recursos eran, desde un punto de vista material y formal, impecables, y respondían estrictamente a las cosas que una gran parte de la sociedad española en ese momento creía y defendía. La legislación de Zapatero y la legislación de Mariano Rajoy hicieron evolucionar la opinión pública hacia postulados diferentes, pero quedó una parte muy importante de la sociedad española que seguía creyendo y defendiendo eso y que ya no tenía voz en ninguna institución para poder contárselo a los demás. Ese ideario realmente nunca tuvo nada de extremo, jamás. Al contrario, huía precisamente de los extremos. Y Julio Ariza, en ese mismo acto de Vox, lo enumeraba de esta manera. Ante todo este bullicioso caos, Vox, y eso me dicen vuestros dirigentes y lo escucho constantemente de vuestros labios, quiere seguir en la batalla. Y yo por eso os felicito y estoy aquí hoy. Muchos españoles buscan soluciones reales para encontrar la paz, la prosperidad y la convivencia en libertad. Es preciso con nuestros medios ayudar a distinguir seriamente lo justo de lo injusto, a reflexionar sobre nuestro modelo de sociedad desde la verdad y la responsabilidad. Son sin duda momentos para la suma de ideas, de personas y de proyectos. Y sé que Vox tiene la vocación de la suma y el encuentro de todos aquellos que no quieren dejarse arrinconar ni manejar por mediocres aspirantes a dictador. Vox puede construir una opción política que escriba en su programa electoral que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural, que la seguridad social no tiene por qué pagar el aborto voluntario de otros, que solo existe matrimonio como contrato jurídico entre un hombre y una mujer, que una pareja de personas del mismo sexo no deben adoptar niños, puesto que son los niños los titulares del derecho a ser adoptados por un padre y una madre, que la educación de los hijos es derecho y responsabilidad de sus padres, que los impuestos no pueden ni deben ser confiscatorios, que la justicia debe estar desligada del poder político, que las pensiones de nuestros mayores no son negociables, que quienes promueven desde las mezquitas el odio, la muerte y la violencia deben ser inmediatamente expulsados de nuestro país, que los etarras y los liberticidas deben pagar sus crímenes sin pacto alguno, que los que gestionaban, en fin, las cajas de ahorro deben responder de sus robos y que los políticos corruptos tienen que devolver lo robado, aunque ahora sean diputados, ministros o presidentes del gobierno. Podemos
Lo de menos son los aplausos. Lo demás es que esto que se planteaba en esos términos hace 3 años y medio, solo 3 años antes era, por así decir, la doctrina oficial del Partido Popular, que en ese sentido recogía el sentir general de la derecha social española. Y en muy poco tiempo todas estas cosas han quedado convertidas prácticamente en fascismo, lo cual no deja de ser llamativo. Decía Escrivá de Balaguer una cosa sensatísima. Decía, cada vez que escuches el sonido de los aplausos para ti, recuerda el sonido de todos tus fracasos. Ya. No hay que dejarse impresionar demasiado por eso. Este es un vídeo del 2015. Sí, señor. 3 años y medio tiene. Hace 3 años y medio. Yo creo que es muy importante recordar este vídeo por lo que significa de mantenimiento de este grupo de comunicación de sus postulados fundacionales. Es decir, seguimos defendiendo no a partidos políticos concretos, no a candidatos concretos, no a personas concretas. Seguimos defendiendo las mismas ideas por una razón, por 2 razones. Una, porque son las cosas que creemos. Y 2, porque son las cosas que creen y defienden profunda e íntimamente millones de españoles que han sido prácticamente conculcados en sus intereses, en sus convicciones, y que han sido arrinconados por lo políticamente correcto de forma completamente injusta. Marginados de la vida pública. Y esas voces calladas. Quizá la novedad de los últimos 6-7 meses, quizás desde la primavera de los balcones, es que el miedo a que te señale el poder ha desaparecido. Pero aún así, la mayoría mediática, también la que antes se consideraba de derechas, ha girado su discurso en el sentido que el poder mandaba. Eso ha sido exactamente así, don José Javier. En el momento en que te postras, te estás poniendo de parte del enemigo. Hay que presentarle batalla y este grupo de comunicación lo ha hecho, lo hace y lo va a seguir haciendo en el futuro, si Dios quiere. Quizá lo que es interesante de cara al espectador, porque lo ve uno en las redes sociales, las cosas que te dice la gente y tal, es tratar de explicar como podamos que nosotros no somos un partido político, somos un medio de comunicación, por tanto no tenemos que pactar con nadie una transaccional. No, pero desde ese punto de vista somos, yo creo que, modestamente creo que somos muy honrados con los espectadores. No verá usted a ningún grupo de comunicación explicando cuál es su ideología y sus intereses de fondo. Y sin embargo, no es que los tengan, es que están dispuestos a martirizar al que tengan delante que piense de forma diferente de ellos y, por supuesto, a llevarlo al ostracismo o directamente con la manipulación someterle a una verdadera tortura o al final de su reputación. Nosotros creo que es mucho más honrado con los espectadores que quien esta noche, desde su casa, está accediendo a vernos y está escuchándonos, sepa qué es lo que nosotros defendemos. Eso no significa que no contemos la verdad, todo lo contrario. Justamente para poder defender seriamente y honradamente esos valores, esas ideas, y para poder razonarlas y explicarlas, es preciso que partamos del rigor y la verdad, porque si no hubiéramos durado 5 minutos. Una última consideración que yo considero precisa como periodista ya más que veterano, son 35 años haciendo esto. Soberano. Que está bien, eso, soberano. Concierne a esa especie de demonización generalizada que en la prensa, no solo española, porque es un fenómeno general, en toda Europa, vemos hoy en un periodismo más militante que otra cosa en materia política. Es algo muy sorprendente. Hace 20 años hubiera sido inimaginable. Sí, pero hoy no es que sea inimaginable, no, es patente y notorio en la mayor parte de los medios de comunicación y lamentable, porque además el cierre de filas de los periodistas de forma acrítica con las posiciones de sus editores dice muy poco acerca de cómo se está ejerciendo la profesión de periodista. Pues es un problema que habrá que resolver o no, pero que en todo caso en esta casa vamos a seguir planteando, porque, a saber, sin debate público democracia no hay, se acabó, no tiene ningún sentido, es una pantomima y tiene mucho que ver con la situación que se está viviendo hoy un poco en todas partes. Lo de Francia con los chalecos amarillos ha sido un poco semejante. El gobierno ha empezado a rectificar cuando, a pesar de la presión de la mayoría mediática, ha visto que semana tras semana el apoyo social a los chalecos amarillos iba creciendo. En fin, eso no deja de ser una buena noticia. Las cosas cambian y cambian para bien. Dentro de un instante, aquí en esta silla ahora vacía, se va a sentar Santiago Abascal, al que usted ahora mismo de pie. Vaya preparando el teléfono, porque vamos a abrir nuestro WhatsApp para que usted pueda hacer la pregunta que quiera a Santiago Abascal. No le garantizamos que salga, porque con toda seguridad serán muchas más que las que el tiempo nos permita responder. Pero ya está nuestro equipo de redacción, con Cristina Ramos a la cabeza, empezando a recibir mensajes y seleccionando las preguntas para que todas las que dé tiempo a hacer Santiago Abascal las responda. No se marche, que esto promete. Hasta ahora mismo.